Vamos a modelar la cabeza de un personaje. Acá tengo un ejemplo. Y este personaje no simplemente está modelado, sino que está modelado para animación. ¿Qué quiere decir eso? Cuando modelamos una cabeza para animación, hay ciertos condicionamientos que es bueno tener en cuenta. En este caso, la cabeza del personaje está modelada aparte. En algunos casos es necesario unirla al personaje, en otros casos se puede dejar así, simplemente suelta. Y si nos damos cuenta, el cabello, por ejemplo, está modelado aparte, ¿no? Es una masa externa que se emparenta a la cabeza. Y hay algunos otros elementos que se modelan aparte, como que, por ejemplo, los ojos, ¿no? Si pongo esto en modo de transparencia, puedo observar que los ojos son elementos externos, aparte, y que son esferas perfectas. Esto con el fin de que al momento de animarlos, de darles una dirección a la mirada, lo puedan hacer bien. Otro elemento que es necesario modelar es el interior de la boca, la cavidad bucal, para que cuando el personaje comienza a generar expresiones, lo haga de una manera verosímil y no se vea un hueco. En este caso, por ejemplo, se llegó incluso a modelar los dientes y modelar la lengua, para que no se vea simplemente un hueco, sino algo al interior de la boca cuando se mueve. Otra cosa que es importante tener en cuenta es la distribución de la malla. Como pueden ver, los polígonos están distribuidos de una forma bastante uniforme y el conteo poligonal, la cantidad de polígonos que tiene, no es excesivo. ¿A qué me refiero con esto? Acá en Display, Heads-Up Display Polygons, puedo comenzar a observar la cantidad de polígonos que tiene mi elemento. En este caso en Faces tiene 4877, esto sería el total de polígonos de mi escena, de mi personaje, y 2121 sería lo que tendría mi cabeza con el cabello. 2121 polígonos no es realmente una cifra excesiva. La cifra recomendada para un modelado de un personaje sería entre 10.000 y 15.000 polígonos. Se podría llegar hasta 30.000, pero pues ya exigiría mucho más recursos de máquina al momento del render. 10.000 a 15.000 sería un número recomendable. Otra consideración que debemos tener en cuenta al momento de modelar es la topología. ¿Qué quiero decir con eso? Aquí podemos tener una cabeza que se ve bastante bien. Sin embargo, la distribución de la malla y la forma como está resuelta no va a funcionar bien al momento de animar. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo comience a generar expresiones faciales, cuando comience a hacer que mi personaje mueva, por ejemplo, las cejas o comience a generar expresiones de los ojos, es probable que la malla no se distorsione de la manera que yo espero. Para poder resolver esto, es necesario primero que nada comenzar por analizar cuáles son las partes de mi personaje que más se van a mover, que más se van a animar. En el caso de un rostro humano, lo más común es que la parte de los ojos y la parte de la boca sean las que más animación tienen. Sin embargo, dependiendo del tipo de personaje, podría ser la nariz, si es bastante pronunciada, o si tenemos un conejo, las orejas. ¿A qué voy con esto? Bueno, voy a comparar esto con otro personaje, la misma cabeza, pero modelada de una manera diferente. Este es nuestro personaje en crudo, este sería bien modelado. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, para empezar, es necesario darse cuenta que en esta cabeza todos los polígonos son cuadriláteros. Todos los polígonos tienen 4 lados. Cuando yo modelo de esta manera, el modelado requiere de mucho más trabajo y detalle, pero tengo la garantía de que siempre se va a distorsionar bien. El personaje nunca va a tener problemas al momento de comenzar a moverlo y de comenzar a darle expresiones para que se vea se mueva de una manera creíble y verosímil, que no nos genere problemas posteriormente. ¿Qué otra cosa es bueno tener en cuenta? Entonces, los llamados edge loop. Cuando yo voy a los edge, yo aquí puedo verificar que estoy generando un ciclo cerrado en nuestros ojos, que serían los elementos que más se moverían, o también en la boca. Esto no es gratuito. La razón por la que se hacen estos ciclos es porque en el cuerpo humano
hay unos músculos que se llaman los orbiculares de los ojos y que rodean los ojos para poder generar las expresiones de los ojos, y otros que se llaman los orbiculares de los labios, que también siguen el contorno de la boca para poder lograr que la boca se deforme de múltiples maneras y poder articular palabras o generar expresiones de sonrisa, de tristeza u otras cosas. También es necesario muchas veces generar un edge loop para el entrecejo, para las cejas, para poder generar expresiones de disgusto, de alegría o de sorpresa. Este personaje no tiene esos edge loop, entonces cuando lo animemos es muy probable que no se deforme de una manera correcta. Lo mismo ocurre aquí con la topología de la boca, e incluso tiene una serie de triángulos que nos van a hacer que al momento de animar la cosa no sea de la calidad que esperamos. Entonces siempre tener en cuenta edge loops, polígonos cuadrados. Otra cosa que vale la pena tener en cuenta es lo que se llaman los polos. ¿Qué son los polos? Bueno, cuando yo tengo un cruce de aristas, como en este caso, en el centro de ese cruce se genera un polo, en este caso un polo de 4 lados, ¿vale? Una cruz. Eso sería como lo más recomendable. Puede haber casos en que tengamos polos de 5 lados, como ocurre generalmente en los ojos, que siempre generan 4 polos de 5 lados, o polos de 3 lados, de 3 puntas. Podríamos trabajar perfectamente con ellos. Lo que sí debemos evitar a toda costa es tener polos de 6 o más lados. En esos casos tampoco se va a distorsionar bien el personaje ni nos va a funcionar con la calidad que requerimos. Estas serían como las recomendaciones básicas a tener en cuenta para poder comenzar a modelar. Voy a empezar entonces a modelar nuestra cabeza. Para empezar siempre es bueno tener unas vistas de referencia. En este caso, en mi vista frontal, acá con este icono de la pantalla, voy a buscar en Image Plane las vistas de la cabeza de mi modelo. Voy a tomar un gremlin y el Image Plane me permite poner esta imagen de fondo, y voy a ir gradualmente importando las imágenes en cada una de las vistas, siempre en las vistas, nunca importen un Image Plane en la perspectiva. Acá importo en Side la vista lateral, y en mi vista superior voy a importar el Image Plane del top. Puedo recurrir a este icono o en View, Image Plane, Import Image, y traigo mi vista superior. Perfecto. Entonces aquí tendría las 3 vistas. Para poder comenzar a modelar con comodidad, lo primero que debería hacer es organizarlas. Siempre lo primero que debo hacer es verificar que mis vistas casen perfectamente, o si no, entonces hacer los ajustes que sean necesarios. En este caso, por ejemplo, mi vista superior está un poquito desfasada de la vista lateral, entonces la voy a correr y ajustar. Ya ahora que ya las tengo todas bien ajustaditas, entonces voy a moverlas para que no me queden como en cruzadas, sino más bien voy a crear una esquina, como una gran habitación en la que voy a modelar en el centro mi cabecita. Desplazo las vistas hacia abajo, y para poder dejarlas quietas, que no se me vayan a movilizar, voy a seleccionarlas todas, y acá en mi Channel Box, en Layers, voy a oprimir este icono para crear una capa nueva, una capa donde están incluidas mis vistas, y si oprimo aquí 2 veces voy a bloquearlas para poderlas ver pero no mover. Ok, vamos a empezar entonces a modelar, y en este caso vamos a utilizar un cilindro. Voy a aquí activar mi cilindro y voy a empezar por ubicarlo en el centro de la cabeza de mi personaje. Voy a ajustar con mi Channel Box las dimensiones de él,
a ajustar el radio para que me dé el ancho de mi cabeza. Acá en la vista lateral voy a ajustarlo de esta manera. Si es necesario puedo usar la herramienta de escalar aquí horizontalmente para que me coja mejor la forma general de la cabeza, y la altura también necesito ajustarla. Perfecto. Entonces acá en mi vista superior ya me puedo hacer una idea de cómo me está quedando mi cabeza. Este sería mi cilindro. Sin embargo, siempre antes de arrancar a editar la topología es necesario mirar el número de divisiones que tiene. El truco para modelar bien acá es usar la menor cantidad de subdivisiones posible. Vamos a usar en este caso las subdivisiones verticales, un múltiplo de 4, digamos unas 16 divisiones, y en la altura vamos a ponerle unas 5 o 6 divisiones para que nos funcione. Si ustedes observan detenidamente, nuestro cilindro en la parte superior está rematado solamente por triángulos. Eso tenemos que corregirlo. Todos los polígonos tienen que ser cuadrados. ¿Cómo lo corregimos? Vamos a venir aquí a los Edge y mirando el eje principal de mi cilindro, que es este, y el eje horizontal, voy a conservar esos ejes, pero las demás aristas, estos Edge, los voy a comenzar a eliminar. Siempre que elimino una arista debo oprimir control suprimir, control delete, nunca solamente delete, para poder eliminar la arista y los vértices que la acompañan. Vale, aquí ya eliminé esas aristas. Ahora voy a comenzar a ajustar la topología. Voy a venir aquí a mi Modeling Toolkit y en la parte de abajo tengo la herramienta Multicut. Esta herramienta me permite comenzar a dibujar aristas. Voy a unir estos dos vértices horizontales y también voy a unir acá los vértices verticales, dibujando solamente dos aristas verticales y dos horizontales. Voy a desactivar mi herramienta y si me doy cuenta, aquí ya todos los polígonos me han quedado de 4 lados. Ya he corregido la topología, ya podría empezar a modelar. Voy a hacer exactamente lo mismo por la parte inferior. En este caso, para trabajar con comodidad, con este icono puedo aislar el elemento. Siempre busco el eje principal, que sería este, y voy a borrar las aristas que me sobrarían. Serían estas. Aquí las elimino y con Multicut dibujo las nuevas aristas, las que me permiten corregir la topología. Hay que tener en cuenta que debo ser cuidadoso para que una los vértices, no dibujar la arista de pronto suelta que me quede vinculada a otro elemento que no sea el vértice. Perfecto. Ya activé, ya generé toda la topología. Ahora sí, ya puedo continuar con la elaboración de mi cabeza. Ahora voy a comenzar a ajustar la forma de mi cilindro para que se aproxime a la cabeza de mi personaje. ¿Cómo lo hago? Bueno, voy a oprimir la tecla 5 para que esto se vea con sombras y mi cubito de los X-Ray para ver esto con transparencia. Con mi herramienta de escalar y en el modo de arista voy a ir seleccionando los grupos de aristas. Siempre selecciono todo el grupo contorno de arista, todo el edge loop, porque siempre voy a empezar por definir la forma en general. Voy a ir escalando gradualmente, solamente en este caso en el eje horizontal. Si lo voy viendo acá, voy alterando solamente este eje, donde voy escalando gradualmente mis aristas para lograr el contorno de mi cabeza sin afectar la forma
del cilindro en general. La parte inferior casi siempre no se deja seleccionar bien. En este caso va a ser una ventana de captura para seleccionar todo, y oprimiendo la tecla control deselecciono, desactivo lo que no necesito y corrijo la forma en este caso. Voy a hacer lo mismo en la parte superior, selecciono todo, con control deselecciono y escalo horizontalmente. Lo muevo de esta manera, voy a ampliarlo un poquito más para tener la forma general. Algo que siempre debo tener en cuenta cuando estoy modelando acá es que los elementos más importantes son mis ojos, entonces voy a generar una arista en el centro de mis ojos, de los ojos de mi personaje, y también voy a ubicar una arista en el centro de mi boca, o de la boca del personaje, para ser más claros. Entonces selecciono todo el Edge Loop y lo muevo hacia acá. Ya tengo una forma general. Ahora voy a venir a la vista lateral y a continuar ajustando. Entonces selecciono todo y voy escalando los Edge Loop para ajustarlos a la forma de la cabeza. En este caso voy a evitar la forma de la nariz porque la voy a resolver después, y la forma de mis orejas. Solamente voy a generar el contorno del grueso de la cabeza. Voy a bajar esto un poco. Para generar la forma, la geometría más gruesa. Algunas veces necesito también mover la arista, no solamente escalarla. Y siempre escalo solamente en el eje horizontal, nunca desde el centro. Voy moviendo y ajustando acá. Entonces ahí ya he resuelto la forma general de mi personaje. Me falta resolver los detalles de la punta de mi cabeza, la parte superior. Voy a hacerlo. En este caso, ya una vez tengo toda la forma general resuelta, entonces ahí sí comienzo a trabajar con los vértices. Una vez más, voy por grupos. Nunca hago clic y muevo, sino hago una ventana de selección para seleccionar el vértice de adelante y de atrás, y en este caso voy por parejas, moviendo gradualmente para aproximar la forma a la forma de la cabeza. En este caso, por ejemplo, voy a mover esto un poco hacia abajo, y si quiero separarlo, con la herramienta de escalar lo puedo hacer. Entonces aquí tendría la geometría básica de la cabeza de mi personaje. También en la vista lateral voy a necesitar hacer algunos ajustes. Siempre voy por grupos, voy moviendo para ajustar la forma. En este caso no es tan simétrico, entonces me va a tocar ajustar algunos a mano, pero es importante ver la forma, la continuidad que van a tener estas formas, siempre ir organizando para que los vértices sigan un edge loop coordinado. Si vengo aquí a mi vista ya de perspectiva, cuando tengo la cabeza suavizada, ya se va aproximando a lo que yo estoy buscando.